He aquí vienen días, dice el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Dios. Libertad sin límites, con Joel Flores. Para un mundo perturbado, para una sociedad atemorizada, para una familia desintegrada o para una vida angustiada, existe esperanza. La esperanza es Jesús. Esperanza alguna para un mundo donde Dios no está. No hay esperanza de amor y de paz, donde el odio deja marca fatal. No hay esperanza de que no aman a Dios. No hay esperanza de un mundo de paz si el hombre deja a Dios al final. La esperanza es Jesús, Él es nuestro camino. Esperanza es Jesús, nuestra luz entre espinos. Jesús es el camino que nos conduce a la salvación. Él es la verdad en un mundo de confusión y Él es vida para aquel que camina en destrucción. Que Jesús sea tu única esperanza y que solo en Él puede estar tu confianza. Bienvenido, está comenzando Libertad sin Límites. Qué alegría poder tener este encuentro, un encuentro que tiene que ver con el estudio de la Biblia, con la oración, con la comunión, la relación que necesitamos tener con Dios siempre. Y desde aquí te abrazamos y te agradecemos por permitirnos, como siempre, ingresar a casa. Gracias por abrirnos la puerta de tu casa. Estamos allí de pronto en la sala, en el cuarto, en el automóvil. Si estás allí sintonizando o escuchando el programa por alguna red social o por la radio, bienvenido. Un grande abrazo para ti, nuestro cariño y nuestra gratitud, porque cada vez que tenemos este encuentro, aprendemos juntos sobre el plan que Dios tiene para nuestra vida. Y siempre mi deseo es que Dios pueda prosperar en gran manera tu salud, tu familia, tus finanzas, tu trabajo y todo lo que hagas. Que siempre puedas tener una sonrisa, alegría en el corazón, paz en la vida y que la esperanza nunca te falte. Con fe puedas avanzar y así puedas enfrentar cualquier desafío de la vida. Huir es una de las actitudes que el ser humano toma frente al peligro o como reacción natural frente a algo que sabe que le va a hacer daño. La Biblia también nos aconseja a huir de la tentación, huir de la inmoralidad, huir de las pasiones juveniles, huir. Sin embargo, lo más triste que el ser humano puede hacer en la vida es intentar huir de Dios. ¿Hasta qué punto el ser humano intenta escapar, huir de la presencia de Dios? En su pensamiento, en su mente que es finita, que no comprende que hay un Dios soberano y al control de todo el universo, piensa que puede rebelarse siempre contra Dios, darle espalda a su Creador y ser feliz, cree que puede correr de la presencia de Dios.
El salmista allí expresaba y decía: ¿a dónde huiré de tu presencia? ¿A dónde correré? Si yo subo al cielo, ahí está tu morada. Desciendo a las profundidades del mar o de la tierra, tú estás allí. ¿A dónde voy a ir? Que tú eres omnipresente, eres omnisciente. Es más, tú ya sabes a dónde intento ir en la vida. Sin embargo, los seres humanos aún optamos por esa actitud, voy a decir cobarde, de poder huir de Dios. Y cuando intentamos huir de Dios, siempre elegimos el camino equivocado. Lo que necesitamos huir es del enemigo. Lo que necesitamos huir es del peligro, nunca de la presencia de Dios. Estamos acompañando una serie especial donde vamos a ver que un profeta intentó huir de la presencia de Dios. Jonás, cuando recibió la orden de parte de Dios para ir a Nínive a predicar, él intentó huir. Y vamos a ver hasta dónde Dios puede permitir que en nuestra ignorancia podamos tomar decisiones como esta. Vamos a una brevísima pausa. Te invito para que puedas tener Biblia, lápiz y papel y juntos vamos a aprender sobre este tema. ¿Qué significa huir? ¿Será que estamos huyendo también como Jonás en la dirección equivocada cuando Dios tiene para nosotros otro destino? Eso hablaremos hoy aquí en Libertad Sin Límites. Jonás es un libro extraordinario, pequeño libro, sin embargo tiene lecciones importantes para nuestra vida. No tiene que ver con una historia del pasado, tiene que ver con nuestra realidad presente. Hasta aquí ya vimos dos cosas importantes. En los programas anteriores ya mencionamos cómo Dios conoce las peculiaridades mínimas de nuestra vida, conoce nuestra familia, conoce geográficamente dónde estamos, qué hacemos, cuál es el trasfondo cultural del cual venimos. Y aquí el libro comienza diciendo: vino la palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo. Dios conocía perfectamente quién es Jonás. En el programa anterior ya analizamos de que Dios levantó un juicio contra esta ciudad. Nínive era sangrienta, era violenta. Hay algunos registros que han sido encontrados de la violencia que ellos practicaban. Su maldad había ido al extremo y Dios decide hacer un juicio. Y este juicio está en base a un código legal. Y ese código es su ley. Y su ley está para poder juzgar o para poder hacer un juicio en base a su ley para toda la humanidad. En base a su ley no solamente juzgaba al pueblo de Israel, sino también a todas las naciones paganas, porque todas ellas aún conocían los principios establecidos por Dios. Y ya vimos en el programa anterior de cómo grandes gobernantes de grandes ciudades o imperios fueron juzgados de acuerdo a la misma norma. Por eso es que el diablo está ensañado siempre contra la ley de Dios. Pero también vimos que ser llamado a juicio puede representar la mejor noticia, porque eso significa que tenemos oportunidad de arrepentimiento. Dios vio a Nínive, vio que su maldad era en extremo, Él decide ejecutar un juicio, acabar con la maldad, pero antes le da una advertencia. Y Dios levanta un mensajero, y ahí está Jonás. Y recordemos que la salvación de parte de Dios, el interés de salvar está para todos, no solamente era para el pueblo de Israel. El pueblo de Israel fue levantado para hacer luz, para poder colocar aquellos preceptos y principios en el corazón de todas las naciones, para que puedan conocer al Dios verdadero. Sin embargo, el interés de Dios por salvar, aquí encontramos la evidencia que quiere salvar a Nínive, a una nación pecadora, extremadamente hundida en la maldad, en el grado de violencia. Dios quiere salvar. Entonces, el interés de Dios es salvar a todos y el juicio para todos será igual. No hay favoritismo. Y tiene una base legal y esa base está en su ley. Bueno, hasta aquí la narrativa de Jonás se ha presentado partiendo de una situación familiar en la Escritura, en la que un profeta recibe un llamamiento, un llamado divino. Esto era común. Dios levantaba personas con un mensaje, con una misión específica.
Sin embargo, lo que va a ocurrir enseguida, de lo que nos cuenta la historia de este libro, y lo que nos va a sorprender, es la respuesta de este profeta. Vamos entonces ahora a Jonás capítulo 1, versículo 3. Los versículos anteriores ya vimos en los programas anteriores. Ahora nos toca el versículo 3. Y dice así: y Jonás se levantó, pero se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Descendió a Jope, halló una nave que partía para Tarsis y, pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Dios. Qué impresionante la reacción, la actitud de un profeta, de alguien que tiene el conocimiento pleno de quién es Dios, de alguien que conoce de ese Dios soberano y todopoderoso. Se levanta para huir de la presencia de Dios. Aquí el escritor bíblico describe lo que hizo Jonás para intentar escapar de la orden divina. Y sabes que esto nos recuerda que una cosa es profesar creer en Dios y otra cosa es ser capaz de aceptar su mandato o las órdenes que Él nos da cuando Él nos manda a hacer una tarea. Entonces una cosa es decir, yo creo en Dios, otra cosa es obedecer a Dios. Jonás era profeta, conocía a Dios, conocía quién es Dios, sabía cuál era su misión. Una cosa es saber, otra cosa es hacer. Ahora, un análisis cuidadoso del texto nos ayuda a notar la concentración de algunos verbos que son usados en un solo versículo para poder describir la conducta de Jonás. Y aquí en el versículo 3, fíjate lo que dice: se levantó para huir. Y aquí se usa el mismo verbo que se utiliza en el versículo 1, cuando Dios le ordena a Jonás y le dice, levántate. Muy bien, Dios le dice, levántate. Versículo 3, sí se levanta, pero no para obedecer a Dios. Entonces el asunto es, ¿tú para qué te estás levantando? ¿Para obedecer o para huir? Dios le dice, levántate, tengo una misión para ti, anda para Nínive. Jonás se levanta, dice el versículo 3, aquí se repite la misma palabra, se levanta, pero para huir. Entonces él comienza a descender en sí, descendió a Jope y allí encuentra una nave y él paga su pasaje para intentar huir de la presencia de Dios. Entonces toda esta serie de actividades por parte de Jonás tiene el propósito de poder señalar la manera como él quiere evadir el mandato que Dios le ha dado. Ahora, no es la única ocasión en la que observamos que una persona está huyendo de una misión asignada por Dios. Te recuerdo que cuando Dios quería levantar un libertador, una persona, habían personas que cuando escuchaban el llamado se sentían tan tímidas, temerosas, incapaces como para poder atender o aceptar ese llamado. Ahora, una cosa es sentirse incapaz ante un llamado, que eso es normal, eso es natural. Y te recuerdo que Dios llama al incapacitado para capacitarlo. Aquel que se siente incapaz, aquel que siente que no puede. Dios no llama a aquel que dice, yo puedo, yo sé, aquel que es sabio para su propia opinión. No, Dios llama justamente a esa persona que se siente incapaz, pero Él lo capacita. Pero otra cosa es que cuando Dios llama, yo sea tan rebelde y ni siquiera quiero oír su voz. No es que me siento incapaz, simplemente no quiero hacer lo que Él me pide. Entonces aquí tenemos que separar las cosas. Porque recordemos que hubieron algunos personajes que respondieron de manera ejemplar ante el llamado de Dios. Por ejemplo, María. María mostró una actitud tan humilde y confiada cuando el ángel Gabriel le anunció y le dice en Lucas capítulo 1, versículo 38, tú vas a ser la madre del Mesías. ¿Qué cosa responde María? He aquí la sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra. ¡Qué actitud! Qué lindo si todos ante un desafío grande, ante una misión que Dios nos da, podamos decir, hágase en mí conforme a tu palabra. No es conforme a lo que yo creo, a lo que yo pienso, no, a lo que yo imagino, no, conforme tu palabra, conforme tú quieres. Esa es la actitud, debiera ser la actitud. Pero encontramos a otros que cuando escucharon la voz de Dios fueron resistentes. ¿Recuerdas tú Moisés, por ejemplo? Cuando Dios llama a Moisés para que pueda ir a Egipto y pueda librar a los israelitas de la esclavitud, Moisés se mostró resistente al principio.
Cuando tú lees Éxodo capítulo 4, en sí todo el capítulo, dice que Moisés comienza a discutir con Dios. Primero dice, mira, no me van a creer. Nadie va a escuchar mi voz, porque van a decir, a ti no se te apareció Jehová. Y luego él sigue hablando con Dios y dice, Señor, yo no soy hombre de fácil palabra, en otras palabras, yo no me sé expresar. Así que, ¿qué cosa voy a decir? Yo soy tardo, soy torpe de lengua. Una manera de decir, Señor, yo no sé ni presentarme frente a un gobernante. Ay, Señor, mejor envía a otra persona. Envía a quien es capaz. Ahora Dios es tan paciente que ahí vemos que poco a poco comenzó a disipar las dudas de Moisés, le dio la seguridad que necesitaba y al final pues aceptó el desafío, aceptó. Entonces el mandato divino llegó para Moisés. Finalmente Dios tuvo que ayudarle a tener autoestima correcta, enseñarle a confiar y decirle, mira, yo voy contigo, yo voy contigo. Bueno, ¿qué pasó con Moisés? En sí Moisés estaba abrumado con ese sentimiento de incapacidad para ser portavoz de Dios ante todo el pueblo de Israel. Y sabes una cosa, que ese sentimiento de incapacidad ante una obra tan grande también es una actitud correcta. El problema es cuando uno es resistente a hacer porque se siente incapaz y deja de confiar en el Dios que lo puede capacitar. Ahora, tú sabes que en el caso de Moisés, una vez que aceptó la tarea, él lo emprendió de todo corazón. Entonces, colocó toda su confianza en Dios y él hizo la obra que Dios le demandó. Entonces, la grandeza de su misión exigía obviamente que ejercitara las mejores facultades de su mente. Y Dios lo bendijo. Dios bendijo su obediencia. Incluso él llegó a ser elocuente, una persona confiada, mansa, serena. Y Dios lo capacitó para poder hacer una obra grandiosa que cualquiera no lo podría realizar. Ahora, siglos después, Israel se desintegra. Por un lado está el reino del norte, que cayó primero debido a su apostasía, y luego está el reino del sur. Y la situación en Jerusalén y en Judá pues se deterioró, y ahí es donde Dios llama a Jeremías, por ejemplo. ¿Y para qué lo llama? Para poder advertir a ese pueblo para que pueda regresar a Dios, porque ellos se habían apartado de su Dios. Y Dios levanta a Jeremías para que estos puedan arrepentir y puedan evitar la consecuencia del exilio. ¿Y qué sucede? De nuevo, ante esa tarea tan intimidante, ¿qué hace Jeremías? Igual que Moisés. Comienza a resistir al comienzo la orden de Dios. Y cuando tú vas al libro de Jeremías, capítulo 1, ahí en el versículo 6, es interesante la respuesta que da allí Jeremías. Jeremías capítulo 1, versículo 6 dice, y yo le dije, Señor Jehová, yo no sé hablar, soy un niño. ¿Qué cosa es lo que voy a decir? Entonces, tanto Moisés como Jeremías, en sí al principio, ellos intentaron rehuir o rechazar aquella misión que Dios les entregaba, porque ellos sentían que no eran las personas adecuadas. Pero en el caso de Jonás era diferente. Jonás no era alguien que se sentía incapaz. No. Jonás en sí tenía un concepto equivocado. Y él pensaba así, ¿para qué voy a predicar a los ninivitas? ¿Para qué? Ellos son crueles, sanguinarios, que perezcan, que mueran. Señor, ejecuta tu juicio. Son demasiados malos. Te pregunto, ¿alguna vez no hemos actuado así como Jonás? ¿Alguna vez no hemos mirado al vecino, a un familiar? ¿Para qué le voy a predicar? ¿Para qué le voy a hablar? Dios dice, tienes que esparcir el mensaje, tienes que ser influencia, tienes que ser luz, tienes que dar un estudio bíblico, tienes que hablar. Pero dice, bueno, ¿para qué? Esa era la actitud de Jonás. ¿Para qué? Es muy duro, no se va a convertir. ¿Quién iba a pensar un día que Saulo el perseguidor iba a ser el Pablo el predicador? ¿Quién iba a creer? Porque los seres humanos, cuando miramos las actitudes de los demás, los condenamos fácilmente. Es así. Entonces, en el caso de Jonás, no es que él huye o resiste a la misión porque se siente incapaz. No, Jonás resiste a la misión simplemente porque no quiere. Cuando revisamos a Abraham, Moisés, Gedeón, ellos dialogaron con Dios. Ellos expresaron que no pueden. Mas Jonás no hizo eso. Él evadió todo el proceso.
Y sabes que en un solo versículo se encuentra 2 veces la frase huir. Jonás huyó ¿de qué? Tú ves el versículo 3, al comienzo dice, se levantó para huir de la presencia de Jehová. Terminando el versículo 3, para ir lejos de la presencia de Jehová. Yo creo que una sola vez que se mencione sería suficiente para causar un impacto, ¿no? Sin embargo, como se repite 2 veces en un solo versículo esa expresión, eso nos impulsa a preguntarnos, ¿qué podría haber estado pensando Jonás? ¿Por qué hizo? ¿Por qué hay un énfasis especial en intentar huir de Dios? ¿Por qué se duplica? ¿Por qué se repite esa palabra? ¿Por qué hay una frase que siempre se repite? Bueno, te recuerdo que era el método usado por los escritores para enfatizar un punto. Ellos no subrayaban, ellos repetían una palabra. Y en este caso, la repetición habla de la ironía humana. ¿Cómo es posible que un ser creado, un ser finito, un ser pequeño, intente huir de un Dios omnipotente, de un Dios que todo lo sabe? Entonces repite, intenta huir de la presencia de Dios, quiere estar lejos de la presencia de Dios. ¿Por qué lo repite? Para demostrar que el ser humano es incapaz de poder hacer eso. Ahora es interesante que cuando nosotros hacemos un vínculo allí entre los textos, esto me recuerda la primera vez que aparece en la Escritura de alguien que intentó huir de la presencia del Señor. ¿Tú recuerdas que luego de una conversación que Dios tuvo con el primer asesino? ¿Quién fue el primer asesino? Caín, después de haber matado a su hermano Abel. Cuando vamos a Génesis capítulo 4, mira, Génesis capítulo 4, versículo 16. Es interesante que allí dice, salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en la tierra de Nod al oriente del Edén. ¿Qué cosa está diciendo? Después de dialogar Dios con Caín, cuando dice salió delante de Jehová, él también intenta huir lejos de la presencia de Jehová. Huir. Mira la actitud, muy parecida. Ahora, Jonás no se fue simplemente de la presencia de Jehová. Él intenta huir. Y como nosotros observamos, allí en el versículo incluso se menciona 3 veces el destino a dónde quiere ir. Y para eso invirtió incluso parte de su dinero. Él compró un pasaje. ¿Hasta dónde puede llegar la terquedad humana? ¿Alguna vez tú has invertido algún recurso para ir en la dirección opuesta a una orden que Dios te ha dado? ¿Alguna vez tú intentaste colocar tu esfuerzo, tu recurso, simplemente para no hacer lo que Dios dice? La actitud de Jonás también es la nuestra en cuantas cosas de la vida. Ahora, cuando Jonás paga su pasaje para huir y va para Tarsis, podría haber sido allí el fin del plan de Dios y también el plan que Dios tenía para el profeta. Eso sería lo normal, ¿no? Dios hubiese dicho, bueno, está bien, no voy a cumplir mi propósito. No voy a advertirlos, voy a castigar simplemente a Nínive. Y por otro lado, tú ya no eres más profeta. Dios pudo haberlo desechado y haberle dicho, no me haces caso, listo, aquí se acabó mi plan, tanto para Nínive como para ti. Pero Dios no es así. Cómo me encanta ver la gracia, la misericordia, las oportunidades que Dios da. Dios no desiste de su plan y Dios insiste. ¿Cuántas veces nosotros hemos desobedecido igual? ¿Cuántas veces nosotros hemos tratado de escapar de aquello que Dios nos pide? Cuando Dios ha dicho una cosa, ¿qué cosa hemos hecho? Otro, lo contrario. Ahora, ¿eso significa que fue el fin de su plan para nuestra vida? No. Este no es el final de la historia, ni para Jonás, ni para Nínive. Porque me encanta, Dios no desiste, Él permanece. Solo que Dios le deja para ver hasta dónde puede llegar, ¿no? Y también no le dejó por mucho tiempo continuar con su insensata huida. Porque como resultado de la decisión de Jonás, aquí nosotros encontramos una sorpresa tras otra, mientras Dios está allí para decirle, hijo, reacciona. ¿A dónde estás intentando ir? ¿A dónde quieres huir? Yo estoy aquí, ¿a dónde vas a ir lejos de mi presencia? Si yo estoy en todo lugar. Y sabes que el Señor, hablando aquí de Dios, Él no tomó la respuesta negativa de Jonás de manera pasiva.
pero tampoco Dios lo abandonó, lo acompañó en todo momento. Entonces encontramos a un Dios que sigue, incluso va a usar la naturaleza, porque después que Jonás entra a la nave, después que comienza el viaje, cuando nosotros leemos Jonás capítulo 1, el versículo 4, dice así: Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Mira, aquí nos encontramos con un notable indicador de la realidad de Dios. ¿Sabes que a través de los 4 capítulos de este libro nos recuerda de forma dramática cómo Dios es el creador del cielo y la tierra, pero también Él tiene el control de su creación? Este es un reflejo del retrato de la soberanía de Dios sobre su creación. Ahora, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, vamos a encontrar que Dios tiene el control de la naturaleza. Cuando nosotros vamos al libro de Salmos, capítulo 107, ahí en el versículo, del versículo 23 hasta el versículo 29 dice: los que descienden al mar en naves y hacen negocios en las muchas aguas, ellos han visto las obras de Jehová y sus maravillas en las profundidades. Porque Jehová habló, hace levantar viento tempestuoso, encrespa sus ondas, sube a los cielos, desciende a los abismos. O sea, aquellos ven, dice, las obras de Dios. Uno solo necesita salir un día para contemplar la naturaleza y ver que nada se mueve sin el permiso de Dios. Hay un Dios que gobierna. Todo está bajo el control divino. La antigua nación de Egipto aprendió este principio fundamental sobre la soberanía de Dios por medio de las plagas. 10 cayeron para poder devastar todo Egipto. Ahora, Dios da las más ricas bendiciones a sus criaturas por medio de la naturaleza, pero también puede traer juicios a sus criaturas usando las fuerzas de la naturaleza. Recuerda el diluvio. ¿Qué cosa usó? La naturaleza. Ahora, si nosotros vamos, por ejemplo, cómo Egipto comprendió la manera como Dios es soberano y Él es el creador y bajo su soberanía y su control está la naturaleza, lo entendió de una manera extraordinaria. ¿De qué manera? Tú sabes que la ruina y la desolación vino solo para Egipto. Pero hubo una región donde ni una plaga llegó, que era la tierra de Gosén. Ahí estaban los hijos de Israel. Y así se demostró a los egipcios que toda la tierra está bajo el dominio de Dios. Que la única seguridad que el ser humano tiene es obedecer a Dios porque Él lo protege y Él tiene el control y Él sabe dónde hacer tal cosa. Cuando vamos al libro de Apocalipsis, ahí vamos a encontrar una vez más que el mundo entero se verá involucrado en una situación muy similar antes de la segunda venida de Cristo. Cuando lees Apocalipsis 15, Apocalipsis 16, 7 plagas caen sobre la tierra. Una vez más, la naturaleza va a ser usada para poder ejecutar su juicio, pero los hijos de Dios van a estar protegidos. Lo mismo que ocurrió allá en Egipto. Ahora, Dios ha establecido leyes en la naturaleza. Pero esas leyes no se administran por sí solas, porque Él es el dador de las leyes y Él las controla. Y Él ha dispuesto allí una serie de causas y efectos diferentes que tienen que ver entre la naturaleza. Ahora, algunas veces vamos a encontrar que Él usa la naturaleza para que nosotros podamos tener una comprensión mayor de su soberanía, de su control. Y de acuerdo con las Escrituras, Él sostiene, Él mantiene, Él controla, Él mueve como se le place. Cuando vamos, por ejemplo, a Deuteronomio capítulo 28, entre las promesas que Dios da a su pueblo, si le obedece, es, en el versículo 12 dice: Jehová va a abrir su buen tesoro en el cielo para poder enviar lluvia a su tiempo, porque Él tiene el control del tiempo y de la lluvia. Y la promesa dice: para hacer prosperar todas las obras de tus manos. ¡Wow! ¡Qué extraordinario!
Entonces, como tienes tantas bendiciones, tú nunca vas a prestar. Tú nunca vas a pedir prestado. Tú vas a prestar a muchas naciones. ¿Por qué razón? Porque yo derramaré mi bendición sobre ti. Así que no deberíamos sorprendernos cuando aquí en el libro de Jonás se revela la soberanía de Dios sobre la naturaleza. Versículo 3 o versículo 4, Jehová hizo levantar un gran viento. Lo que hace aquí es reconocer la mano de Dios en acción, porque esta tormenta se atribuye a ¿quién? Dios. ¿Dios puede levantar tormentas para hacernos reaccionar? Claro que puede. ¿Puede usar elementos de la naturaleza? Claro, porque Él es el creador de la naturaleza. Y es Dios quien envía la tempestad, una tempestad levantada por Dios. ¿Sabes que el libro de Jonás no se trata de un despliegue arbitrario del poder divino? A mí me encanta ver de que Dios desata la tormenta por amor. Y esto me lleva a una reflexión muy personal. ¿Cuántas tormentas se han desatado en la vida porque me ama? Y ahí en el versículo 4 dice que levanta por causa de Jonás. Él provoca aquellos efectos normales y obvios cuando las olas son levantadas y azota todo el océano. ¿Qué cosa sucede? Pues sacude los barcos, asusta a los marineros. La tormenta incluso pone en peligro no solamente a los acompañantes de Jonás, sino imagínate cuántos otros barcos estaban allí en alta mar y se encontraban en ese momento. Mas todo eso Dios hizo para despertar a un solo hombre, para decirle, hijo, ¿qué estás haciendo? Y cuando continuamos con la historia, vamos a encontrar que esta poderosa tormenta que amenazó a muchos, obviamente Dios la usó para que puedan tener el conocimiento de un Dios creador y para despertar la conciencia de alguien que conocía al Dios creador e intentaba huir. ¿Hasta dónde podría ser rebelde Jonás que Dios tuvo que levantar una tormenta? En el capítulo 4 del libro de Jonás vamos a apreciar mucho más la terquedad de Jonás, ver cuán realmente era terco a pesar de tantas cosas que hizo Dios para salvarlo. Sabes que en los primeros versículos del libro de Jonás vamos a encontrar que ese grande viento comienza a soplar. Y descubriremos que esto es solo el comienzo de un gran tramo que Dios está dispuesto a recorrer solamente para mostrar cuánto ama al profeta y cuánto ama a Nínive. Así que la tormenta, ¿sabes qué va a representar? La gracia de Dios. ¿Cuántas tormentas Dios tiene que separar o tiene que levantar en nuestra vida para mostrarnos su gracia? ¿Cuántas veces Dios tiene que usar la naturaleza? El libro de Hebreos capítulo 12 dice que Dios corrige a quien ama. Y esa corrección no nos puede gustar, porque puede ser un golpe duro, mas necesario para despertarnos. Esa disciplina puede ser una experiencia dolorosa. Nunca la disciplina es placentera, nunca. Mas Dios la usó para poder salvar a uno que intentaba huir. Ahora, yo quiero que tú entiendas lo siguiente. Dios va a levantar tormentas en la vida por dos razones. La primera razón es para mostrarte que no vale la pena huir de su presencia. No vale la pena. Yo estoy pensando aquí en todas las veces que Dios levantó tormentas. Sí, Él las levantó. Y justamente fueron las tormentas las que me hicieron reaccionar de que yo estaba yendo en la dirección equivocada. Esa es la primera razón por la cual Dios puede levantar una tormenta, para despertarme. ¿Qué estás haciendo? Yo tengo una misión para ti, yo tengo un destino para ti. Tú estás eligiendo el camino equivocado.
¿Por qué? ¿Por qué tu terquedad de querer intentar huir de mi presencia? Entonces la primera razón es para demostrarme cuánto me ama. Él me quiere salvar. Y si para eso es necesario levantar una tormenta, lo va a permitir. Una dificultad, un problema, algo que puede arrancar aquello que yo amo, para decirme, hijo, yo quiero salvarte. Pero también Dios puede levantar tormentas para poder confirmar que Él está conmigo. Tú sabes que en el libro de Hechos, el capítulo 28, el capítulo 27 en sí, habla de una tormenta que se levantó cuando otro mensajero no estaba huyendo de Dios, sino él estaba yendo a predicar la palabra, Pablo. Un día le enfrentó una tempestad en el mar. Y esta tempestad también fue levantada por una razón, para decirle a su hijo que está haciendo las cosas correctas. En medio de la tormenta, tú vas a tener paz. No vas a perecer. Y por tu causa, todos los demás van a ser salvos. Para darme la seguridad de que yo no estoy solo. Porque es en las tormentas donde se revela nuestro carácter, nuestro amor, nuestra paciencia, y se revela el amor de Dios. Me encanta porque la actitud de Pablo ante la tormenta, él se levanta en medio de esa tormenta, y Hechos 27, 22 dice, os exhorto a tener buen ánimo. No habrá ninguna pérdida de vida entre nosotros, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. Pablo sabía quién era y quién está con él. En cambio, Jonás, él era consciente que estaba huyendo. Él no podría decir lo mismo que Pablo. El ángel del Señor está conmigo y él me ha dicho, no temas. En el caso de Jonás, era para decirle, hijo, ¿hasta cuándo vas a insistir en tu terquedad? ¿Hasta cuándo vas a intentar huir de mi presencia? Tormentas son levantadas, ya sea para despertar nuestra conciencia, o ya sea para confirmar que Dios siempre está a nuestro lado. Por eso nunca tengas miedo a las tormentas que se levantan en la vida. Porque recuerda que si Dios no calma esa tormenta, calmará tu corazón, te dará paz. ¿Cuántas tormentas enfrentaste en la vida? A veces por razones inciertas, pero quiero que sepas que en todas tus tormentas Dios nunca te abandonó. Aun cuando estabas huyendo de su presencia, Él estuvo contigo, como en el caso de Jonás. Y aun cuando estabas haciendo las cosas correctas y se levantaron tormentas, su presencia estaba contigo. Nunca, nunca te abandonó. Por eso, las tormentas son las oportunidades siempre para recomenzar. Leí una frase algunos días. Los vientos vienen a la vida no siempre para quitarnos, sino para limpiar el camino, para quitar la hojarasca, para quitar los obstáculos. Son necesarios. Y si Dios permite y Él usa todos los medios para poder salvarnos, tenemos que ser agradecidos. ¿Cuántas personas entendieron solamente en el dolor, en las tormentas o en las dificultades, que hay un Dios que está al control de todo? Tormentas son necesarias para corregir o para confirmar que Dios siempre está contigo y Él nunca, nunca te abandonará. ¿Qué tormenta estás enfrentando hoy? Mira al cielo. Dios está a tu lado. Y hoy tomé apenas este versículo para decirte que fue Dios quien levantó una tormenta en el mar por amor. ¿Qué cosas puede hacer un padre cuando ama a su hijo o a su hija y ve que se está perdiendo? Todo lo posible para salvarlo. Eso hace Dios contigo, porque te ama, te ama. Y su amor es tan profundo que Él va a usar todos los medios posibles para que tú reacciones. Mas hasta ahora no has reaccionado. ¿Qué cosa es lo que está pasando? ¿Por qué motivo aún insistes en huir de la presencia de Dios? ¿Por qué razón? Estás incluso invirtiendo tu conocimiento, tus recursos, tu tiempo para descender, para huir, para ir a Jope en lugar de ir a Nínive.
o para ir a Tarsis en lugar de ir a Nínive. Dios tiene un plan para tu vida, un propósito para tu vida. No te atrevas a huir de su presencia. Ríndete a Él, acércate a Él, aproxímate y dile: Señor, ¿cuál es el plan? ¿Cuál es la misión que tienes para mí? Yo estoy aquí y quiero hacer tu voluntad. Yo quiero levantarme no para huir, quiero levantarme para hacer aquello que tú quieres y tienes para mi vida. No existirá decisión más sabia en la vida que levantarse no para huir, sino para someterse a la presencia de Dios. En la vida tienes dos opciones: o correr a los brazos de Jesús o intentar huir de la presencia de Jesús. Cada uno tiene su propio destino, pero quiero recordarte que nadie podrá huir de su presencia y Dios siempre va a insistir en salvarte. Él te ama. No sé la tormenta que se levantó, mas hoy Dios quiere calmar tu corazón. Y en medio de la tormenta Dios quiere decirte cuánto te ama. La tormenta pasará, y si no pasa, Él te va a dar paz. Mientras mi esposa canta esta linda música, yo voy a estar orando por ti. Que aquella promesa de su presencia en nuestra vida puede enseñarnos a corregir nuestros errores o alabar a Dios, porque en medio de las tormentas Él nunca nos abandona. Porque si Dios no calma la tormenta, calmará tu corazón. Tempestades van a llegar a tu vida. Tu frágil barca parecerá caer. La noche oscura te causará temor. Si Dios no calma la tormenta, calmará tu corazón. Dios te dará un nuevo comienzo. La noche pasará, la esperanza brillará. Tu fe se fortalecerá, un nuevo día llegará. Él volverá y el dolor
Todos tenemos la oportunidad de recomenzar. Todos. Recomenzar es aquello que Dios quiere que nosotros podamos, con actitud correcta, comenzar ahora. Ya no importa hasta dónde hemos huido. Ya no importa más lo que hicimos. Lo que importa es lo que vamos a hacer a partir de ahora. Yo no sé en qué dirección estás yendo, mas quiero que sepas que si no estás haciendo la voluntad de Dios, apenas estás huyendo de su presencia. Y todo aquel que huye de su presencia siempre termina al fondo del mar. Siempre termina en la miseria. Siempre termina en la autodestrucción y la destrucción final. Mas hoy tenemos la oportunidad de agradecer a Dios porque hoy podemos comenzar de nuevo. Hoy podemos tener un nuevo comienzo. Y vamos a agradecer a Dios por todo lo que ha permitido en nuestra vida para poder despertar nuestra conciencia, para poder decirnos cuánto nos ama. Todas aquellas cosas que tú nunca le encontraste sentido tenían un propósito que probablemente lo entenderás solamente cuando estés en la presencia de Dios cara a cara. Y Él te explicará el porqué de todo lo que permitió. ¿Por qué en tu viaje por la vida se levantaron tantas tormentas innecesarias aparentemente? Mas Dios te dirá, lo hice para protegerte o lo hice porque te amo. Porque era la única manera de poder salvarte. La única manera. Dios está tan interesado en tu salvación y en la mía que Él va a usar todos los medios para llamar nuestra atención. Inclusive Jesús mencionó que las piedras hablarían y testificarían de la grandeza de Dios. ¿De qué maneras Dios ha tratado de llamar tu atención? Usando personas, usando un medio de comunicación, usando la TV, usando la radio, usando una red social, usando una predicación, una música, usando la naturaleza. Dios va a hacer todo lo posible cuando tú estás yendo en la dirección incorrecta para decirte, es hora de volver, es hora de recomenzar, es hora de poder emprender un nuevo destino. Que Jesús sea tu camino, que el cielo, la eternidad, sea tu destino. Yo quiero orar por ti y quiero orar contigo. Allí donde estás, si hoy te sientes lejos de Dios, si tu rebeldía te ha llevado a dar la espalda a Dios y estás naufragando por aguas turbulentas y tempestades se han levantado, es hora de volver. No vale la pena seguir huyendo. No vale la pena intentar seguir lejos de Dios. Vuelve a Cristo. Vuelve. Vuelve ahora. Y si tú hoy decides y dices, Señor, yo vuelvo. Yo quiero entregarme a ti completamente. Soy consciente que estuve huyendo de ti, mas hoy me rindo a ti. Ahí donde estás, acércate un poco más a esta pantalla. Cierra tus ojos. Si quieres arrodillarte, hazlo. Los ángeles van a registrar tu decisión. Y ora conmigo. Querido Dios, gracias por tu palabra. Hoy comprendí todas las cosas que has hecho en mi vida para traerme de vuelta a tus brazos. Perdona nuestra terquedad, nuestra rebeldía, nuestro intento de huir de tu presencia. Mas hoy volvemos a ti, nos rendimos a ti. Acepta nuestra entrega, en el nombre de Jesús. Amén. Hoy quiero invitarte para que tú puedas ir esta semana y este sábado a una iglesia adventista el séptimo día. Allí te espero y recuerda que la verdad te da libertad y te prepara para la eternidad. Hasta la próxima.